Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. En esta ocasión, en esta emisión en directo, vamos a hablar de dos temas a petición de dos de nuestros amigos en Facebook, seguidores de la página, habituales, que plantearon en la emisión anterior de estos encuentros de psicoanálisis y salud mental dos temas. Y hoy vamos a hablar de esos dos temas. Uno de ellos es la ley en psicoanálisis, el concepto de ley en psicoanálisis. ¿A qué hace referencia? Y el segundo tema va a ser el intrusismo profesional en el campo de la salud mental. Bienvenidos, ya saben que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios y pueden hacer solicitudes de programas también y los iremos realizando. Iremos hablando de todas esas temáticas. Son temáticas de mucho interés, son temáticas que a todo el mundo le preocupan, que si a usted se le ocurre es porque hay mucha más gente pensando como usted, preguntándose esas cosas, queriendo dar respuesta a esas cosas. Bueno, pues vamos a tratar de ir conversando de todas esas cuestiones y preocupaciones en estos programas. Porque empezar a hablar es empezar a pensar una cuestión. Bueno, entonces hoy estamos hablando, nos preguntaban acerca de, vamos a empezar a hablar de la ley en psicoanálisis. ¿Ustedes conocen el concepto de ley? ¿O están acostumbrados o estamos acostumbrados a escuchar acerca de la ley que nos regula, ¿no? La ley que nos protege, la ley que nos defiende, la ley que marca límites, que establece entornos que no se pueden rebasar, que establece situaciones o casos donde si una persona, un ciudadano, rebasa esos límites, rebasa eso que ha marcado la ley como permitido, eso tiene un castigo. Después están los jueces que castigan, ¿no? esas infracciones de la ley que se producen. Estoy hablando en el campo social, en el área social donde todos vamos a entender muy bien este símil. Bueno, pues para los psíquicos sucede exactamente lo mismo. En el aparato psíquico hay ley. Siempre hay ley, porque somos humanos, porque nos tenemos que construir como sujetos del lenguaje, como sujetos parlantes. Entonces, ya por eso solamente en el aparato psíquico hay una ley. El aparato psíquico no nació con nosotros. El aparato psíquico se forja en nosotros, se construye en nosotros para dar cabida o entrada a esa fierecilla, a ese cachorro humano que ha llegado al mundo inacabado, que todavía no está completo y que tiene que crecer, tiene que hacerse un sujeto de su especie primero, un sujeto de la especie humana y no un balde o un hipopótamo o un cerdo o una lombriz, sino un sujeto de la especie humana. Bueno, pues eso ya requiere un trabajo para ese cachorrito animal. ¿Está todo preparado para que eso se produzca? ¿No? La humanidad está preparada para que eso se produzca, porque han sido siglos y siglos y siglos de evolución cultural y de construcción del humano como tal, para que ahora ese cachorrito animal, ese bebé, pueda ir caminando o dando sus primeros pasos, sus primeros gateadas primero, porque todavía no tiene pasos, y después vaya dando paso a paso, vaya recorriendo ese camino de la humanización.
Este camino de la humanización no está terminado. Eso es una fantasía, es una ilusión. Creer que somos completos, creer que llegamos a un lugar donde ya estamos completados, donde somos perfectos, donde no nos falta nada, donde lo sabemos todo. Pero ya no me refiero a un todo absoluto, me refiero a un todo de ti mismo. Cuando crees que lo sabes todo de ti, estás equivocado, estás en una ilusión, vives en una fantasía. Y te debe pasar lo mismo con toda la realidad, ¿no? Bueno, pues entonces ya admitirse errado, admitirse incompleto, admitirse inconsciente, es un paso hacia la humanización. ¿Por qué? Porque bueno, ya somos adultos, ya se supone que el aparato psíquico está constituido, somos sujetos hablantes y ¿somos todos iguales? No, hay diferencias. Hay diferencias entre unos y otros, hay diferencias entre hombres y mujeres. Así que, si no se acepta la diferencia, ya tenemos un problemón. Señoras y señores, tenemos un problemón. Si a todo el mundo se le trata por igual, si tratas igual a todas tus novias, probablemente las vas a perder. Porque son diferentes. Ahí lo entienden bien, ¿no? Bueno, pues las diferencias están presentes permanentemente en nuestro mundo, en nuestras vidas, pero son dos cosas que tanto nos cuestan a los humanos. Primero, aceptarse un humano y después aceptar la diferencia. Porque con la aceptación de la diferencia viene la aceptación de la mortalidad. Ah, sí, señoras y señores, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la diferencia con la mortalidad? Tiene mucho que ver, porque aprendemos que somos mortales con la diferencia sexual. Cuando sabemos que hay hombres y mujeres. ¿Y por qué hay hombres y mujeres? Porque se tienen que reproducir por sexuación. Se tienen que reproducir un macho y una hembra para que la especie siga reproduciéndose. Para ser sujetos de la especie, para que siga existiendo la especie. Y la especie se va a reproducir sea como sea. Por mucho que uno quiera ser un pájaro, un avión, una mujer cuando es un hombre cuando es una mujer, un perrito, da igual, la especie se tiene que reproducir y somos una especie humana. ¿Vale? La especie humana, una especie mortal. Bien, pero claro, ven cómo todo está articulado en el aparato psíquico. Porque realmente son cuestiones, las del aparato psíquico, que vienen con el lenguaje. Porque ya nacemos en un mundo hecho de palabras, en un mundo donde existen otros, en un mundo donde existe ley. Aunque después el perverso se salte la ley, el psicótico forcluya la ley, el neurótico hace como que sí pero que no con la ley. ¿Vale? Pero ley hay. Ley hay. ¿Cuál es la ley psíquica? ¿Cuál es la ley que tiene que respetar ese cachorrito animal, ese bebé, ese niño, ese futuro hombre o mujer construyéndose en su estado polimorfo perverso, que es el primer estado en el que nos encontramos cuando somos bebés? Polimorfo perverso, sí, señoras y señores. Lo de la inocencia de los niños es un cuento chino, ¿no? Lo que pasa que tienen una sexualidad diferente. Una sexualidad polimorfo perversa. El primero goza con la boca, todo el niño a la boca. Su comunicación con el mundo, su comunicación sexual, su libido se vincula a los objetos, a sus primeros objetos, a lo que van a ser sus primeros objetos. Su mamá es su primer objeto amoroso. Es la primera persona a la que va a conocer, no solo eso. Su primera entrada en el lenguaje, porque todo le va a entrar a través de la palabra de la mamá.
le acuna al niño y le va hablando, le va metiendo ya ideología al niño. Todo lo llega a través de la madre, es una transmisora de ideología, la madre, ¿no? Que válgame. Entonces también a todas las madres mejor psicoanalizarse, porque sin daros cuenta, inconscientemente transmitís ideología a vuestros hijos. ¿Y qué ideología es la que se transmite inconscientemente? Que es lo peor de todo, porque encima te pasa sin saberlo. La ideología de los sistemas imperantes. Esa es la que se transmite. Bueno, entonces, pero hay un momento donde hay que interrumpir esa relación del niño con la madre. El niño no puede estar mamando de la madre permanentemente, solo por un periodo de tiempo. Y después ya también tiene que separarse de la madre para ir al colegio. Y después se va a tener que separar de la madre para empezar sus primeros estudios universitarios. Y después se separará de la madre para poder tener una novia. ¿Ven? Es cada vez, es cada vez. También no porque una vez me separe de la madre ya estoy separado de la madre, no, porque a los brazos de la madre se vuelve siempre, quieras o no. Ay, qué ilusión esa de la madre fálica, la madre todopoderosa, la madre que te acunaba y te mecía y te daba de comer y te daba su vida por ti. Bueno. Eso era una argucia de la mamá, porque te daba la vida, pero por otra parte que te pide la vida, ¿no? Al revés, la madre tiene que permitir que su hijo, cuando tiene que ir dando sus pasitos, cada pasito que le corresponde según su etapa, su psicosexual en la que se encuentra, la madre tiene que ir permitiendo eso, tiene que ir soltando cuerda un poquito, no querer quedarse con el hijo para ella, porque si ya estamos en ese caso ya es una madre opaca, lo quiere para ella, no quiere que entre el mundo en esa relación entre ella y su hijo, no quiere que entre el padre en esa relación entre ella y su hijo. Claro, el padre es el mundo. En este primer momento en el que nos encontramos del cachorrito animal amamantado por la madre, ¿no? Pero que ya tiene que soltar la teta de la madre, ya tiene que separarse de la madre, tiene que irse a dormir a su habitación. Es importantísimo que aparezca ahí el primer representante del mundo, que es el padre. Es el primer tercero, el primero que va a venir a interrumpir esa relación del niño con la madre. Bueno, pues ahí es fundamental que cuando el padre tiene que entrar en esa relación narcisística, que es la relación de la madre con el niño, me parece una extensión de ella, ¿no? Bueno, ahí cuando entra el padre, cuando el padre lo separa, tiene que haber una aceptación de la ley. Una aceptación de eso, de que el padre es una función que es necesaria para el desarrollo de ese cachorro animal, para el desarrollo de la especie. También en la humanidad hubo un momento donde tuvo que entrar el nombre del padre, ¿no? Con el monoteísmo. El padre, ya veo, un padre que simbólico, ¿no? Un padre, un tercero, que venía a regular de alguna manera esa relación entre los humanos. Al principio la regulación fue totémica, después va a ser una regulación religiosa, ¿no? Y después una regulación científica también interviene, y una regulación psicoanalítica, es decir, diferentes lecturas también de la realidad, ¿no? En esa evolución de la civilización humana. Ya disponemos del psicoanálisis, ya disponemos de esta herramienta tan maravillosa, tan avanzada, y bueno, quizá los que me conozcan, los que sigan ya estos vídeos, estas emisiones, las conferencias, las clases, los cursos, todo,
pecamos de comedidos del grupo cero, que decir que el psicoanálisis es una herramienta muy poderosa no es exagerar, es ser justo. Bien, Sigmund Freud produjo, escribió, o mejor dicho, es un producto del psicoanálisis. El psicoanálisis tenía que producirse, era necesario para el siglo XX y sobre todo para el siglo XXI que se produjese, se desarrollase, se construyese ese nuevo continente científico, naciese ese nuevo continente científico que es el psicoanálisis al que tanto le debemos. Porque aunque usted no se psicoanalice, usted ya recibe los beneficios del psicoanálisis. Aunque no se psicoanalice, aunque nunca comience su psicoanálisis, usted se beneficia de las cosas que está produciendo el psicoanálisis a nivel mundial. Porque es un movimiento muy fuerte a nivel mundial. Es una ciencia de poco más de 120 años, nació en 1900, estamos en el 22, 122 años, súper joven. Fíjense que las matemáticas tienen 5.000 años, el psicoanálisis tiene 122 años y la cantidad de transformaciones que ha producido en nuestras vidas. Ya no les digo científicamente en las teorías, en los libros, en otras ciencias, en el arte, no, en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues el psicoanálisis ya nos ha traído el concepto de ley, ya nos ha dicho lo que es la ley, ¿no? Ya nos ha dicho que debemos separarnos de la madre. Y no les estoy hablando de la mamá física, la ancianita que tienen en casa. Les estoy hablando de esa madre fálica que es esa tendencia al principio del placer, esa tendencia a querer realizar, satisfacer los deseos de manera inmediata, sin trabajo, fantaseando, siempre con el menor esfuerzo, el mínimo esfuerzo, dejándose engañar. Bueno, ¿vale? Eso es después, cada uno decide. Por eso también, como hablamos hoy del intrusismo profesional, también, claro, también cada uno decide. ¿A quién le entrega su vida, entre comillas? ¿No? Su vida psíquica. Es muy importante la mente. Es muy importante, no como para dejar las manos de cualquiera. Es verdad que a veces uno se equivoca y va y se hace una cirugía estética con un doctor que luego resulta que no es un doctor y que entonces le deja la cara estropeada o los senos o no sé qué, ¿no? Hay casos diversos. Pero lo mismo sucede con los profesionales del cuidado de la salud mental. Es una cosa que está castigada, está penada por la ley, el intrusismo profesional, está penado. No se puede hacer eso. No se puede, aunque no lo pillen, ¿no? Al perverso, aunque no lo sancionen desde fuera, del exterior, digamos, de la sociedad, hay una autosanción. Hay una sanción que le llega. Ese no respeto de la ley humana conlleva una sanción, un castigo del juez interior.
Claro, porque el perverso se ve ahí, la acción. El perverso es el que lleva a la realidad sus fantasías sexuales infantiles. Las lleva a la realidad. Se salta la ley y lo hace. Eso tiene castigo. Autoimpuesto por el propio sistema psíquico, por el propio aparato psíquico, porque no puede negar que está en un mundo con otros, en relación con otros. Lo niegan, claro, pero no se puede, pero es un hecho. Entonces, claro, ¿veis? Ya hay distorsión con la realidad, ya hay perversión en ese caso, ¿no? De la realidad. Bueno, pues la perversión no es algo exclusivo de ciertas personas. En mayor o menor grado, la perversión está en todos. Porque provenimos de ese estado polimorfo perverso, hemos dicho, del que partíamos de bebés. Que todo nos estaba permitido porque éramos bebés. Te podías hacer caca encima, podías chupar del pie, podías tocarte los genitales, pero era porque eras un bebé. Después ya vinieron los correctivos, vinieron los diques a esa sexualidad infantil para que eso se encauzase hacia una sexualidad adulta, normal, sana, relaciones sanas, salud mental. Eso es, ese es el destino, ¿no? El destino para el hombre, para la mujer del siglo XXI. Todo el mundo puede elegir, cada uno puede elegir. Uno puede elegir el camino de la perversión, otro puede elegir el camino de la neurosis, que la neurosis es justo lo contrario. Toda esa perversión, esa tendencia perversa del sujeto, se reprime. Está todo tan reprimido, no quiero saber de esto, no, esto yo no, esto a mí no me pasa, esto yo no quiero saber de eso, esto no me gusta, esto no... Tan reprimido está que hace síntoma, porque claro, se está reprimiendo una cosa que a su vez es muy fuerte de la personalidad, del aparato psíquico. Y entonces eso se va a expresar sea como sea, se va a expresar por el camino que le resulte más apropiado para ese deseo. Porque somos pulsionales, eso se llama la pulsión, somos sujetos pulsionales, ¿vale? De la pulsión, de la libido, de la energía sexual. Sí, señoras y señores, vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque si no luego vienen ahora los intrusillos que van tomando, pero van deformando las cosas y al final acaban siendo un Jung o no sé, bueno. Deformadores profesionales. Dicho esto, todo es válido, todo es posible dentro de unos límites. Es decir, si no aceptas los límites del psicoanálisis, no puedes ser psicoanalista. No puedes decir que eres psicoanalista y hacer lo que te da la gana, ¿no? En ese sentido, un psicoanalista tiene que someterse a una formación muy rigurosa, muy estricta, con disciplina. A la vez, el psicoanálisis en grupo cero es psicoanálisis y poesía, con lo cual el grupo cero da la posibilidad de todos los caminos. En realidad son límites que te hacen libre. Pero es que al niño también le pasa eso, que el niño tenga ley, que el niño tenga límites, le da libertad, le da seguridad para vivir, le hace ser más sano, estar posicionado de una manera más real en la vida, más en contacto con la realidad. Entonces los límites son pacificadores, también en lo social.
O sea, lo vemos, los límites son pacificadores. Dice, usted no se puede poner en esta frontera a menos de tantos kilómetros de mi frontera, porque eso sería una amenaza para mí. Y entonces llega el otro y rompe el pacto, rompe el acuerdo y empieza a poner sus bases a más de X kilómetros más cerca de esa frontera que no debía rebasar. Pues ahí, guerra. Es decir, los límites pacifican, los límites existen para que el ser humano sea una especie, la civilización humana sea una civilización más pacífica, más de la palabra y menos bárbara, menos de la acción, de la guerra. Bueno, tampoco negamos que existe la sobredeterminación económica, por supuesto. La sobredeterminación económica es otra de las grandes sobredeterminaciones para nuestro aparato psíquico. No solamente es que hablemos, o mejor dicho, el que hablemos ya nos hace formar parte de ese sistema, del mundo humano que ya está construido, que ya está hecho, donde lo que sobredetermina es el valor y se dan las relaciones entre mercancías. En función de ese valor es lo que va a regular las relaciones entre las mercancías, y nosotros ocupamos una posición dentro de ese sistema también de sistema de producción e intercambio de mercancías, que es el capitalismo, ¿no? Bueno, pues eso también determina para la salud mental, para la salud social, para ese sujeto que es psíquico y social al mismo tiempo. Bueno, como ven, el concepto de ley entonces es complejo en el campo del psicoanálisis y requiere tener en cuenta todos esos parámetros, o digamos, una visión amplia. No quedarnos solamente con lo que es el psicoanálisis como terapia, que es una cosa ya concreta, digamos que es una aplicación del psicoanálisis para el cuidado de la salud mental, ¿no? Pero que el psicoanálisis nos explica muchas cosas. Y, como decía, el psicoanálisis y la poesía siempre va abriendo caminos al psicoanálisis. Siempre va por delante de la ciencia, porque se permite la libertad del imaginario universal, la poesía, la libertad de combinar cualquier palabra con cualquier palabra. Entonces, da otras posibilidades al ser humano, la poesía. Podríamos decir que es el pensamiento más avanzado, el poético psicoanalítico, en este momento histórico de la humanidad en que nos encontramos. Es el que habla de nuestra sexualidad, de esas sutilezas del ser humano, de la psicopatología de la vida cotidiana, para decir que salud mental la necesitamos todos y que nadie la puede cuidar por ti, por nadie, ¿no? Que es un trabajo, es un trabajo, no es porque lo de tomarse la pastillita es muy rápido, ¿no? Parece que es muy rápido, pero no produce transformaciones, porque no hay trabajo, ¿ven? No hay trabajo. Eso sí, cómo nos gusta, esa tendencia al principio del placer, que nos gusta que nos prometan que vamos a conseguir algo sin trabajo, nos encanta, porque va perfecto con el principio del placer. Usted haga esto que sin trabajo va a poder, se lo aseguro yo. Después, mentira, ¿no? Pero como uno se ha dejado engañar, como ha sido un autoengaño, en realidad la culpa, o sea, el mentiroso, el farsante, bueno, sabe que el otro quiere ser engañado. ¿Por qué? Porque hay algunos a los que les engaña y no pican, y otros a los que les engaña y pican.
El que pica es porque quería ser engañado. Se autoengañó, vamos a decir así. Inconscientemente, sí, puede ser. ¿No? Bueno, a ver, dice Carlos, gran conferencia, Virginia, intrusismo en el psicoanálisis es coyuntural. ¿Qué porcentaje calculas que puede existir intrusismo? No lo sé, no sé. Sé que somos muy pocos psicoanalistas en el mundo. Eso lo sé. Bueno, saludos a ver, Jorge Amil, a María Elena Salinas, a Zuli Joaquín, Dina Jaimes, Rodrigo Osorio, Fernanda Ayala, Gima Enrique, Yamila García, Carlos Latorre, Ricardo Contreras. Consulta, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿por qué nos gusta tanto los chismes? Los chismes, no sé. Tendría que escucharte un poquito para poder responder a esa pregunta. A mí me parece, si hablas a nivel social, de medios de comunicación y esto, y que saquen todos los programas vayan en relación con, por ejemplo, la prensa rosa, ¿no? Los chismes y meterse en la vida sentimental de los famosos, inventarse una noticia, otra. Si son ese tipo de chismes, por ejemplo, yo creo que eso tiene, más bien son intereses económicos los que se decantan por ese tipo de programación que narcotiza a la población, que contribuye a que se quede en ese principio del placer, ¿no? Regocijándose en ese... no sé cómo decirlo, en ese no pensar, en ese no ir más allá de lo sensitivo, de los celos, de la envidia, de no hacer nada, no sé. Bueno, no hacer nada es tanto hacer ya, no sé. En ese sentido, el chisme ocupa la mente en cosas fáciles para la mente, digamos, y la desocupa, resta esa energía para la acción social, para ponerla en otro lugar, me parece. Luego también, claro, depende de qué chismes. Es como los chistes, ¿no? Habría que ver si no tiene algo... También hay algo agresivo en los chismes, ¿no? Hay algo agresivo. Si ¿no? Chismeas sobre una persona. De alguna manera también estás satisfaciendo una tendencia sádica, una tendencia agresiva, hostil contra esa persona. Y luego está la cosa sexual, ¿no? Es regocijarse en esa sexualidad infantil. Es decir, toda en el campo de la fantasía, porque... Fernanda Ayala, hola, saludos. Dice Gina Enríquez. Doctora, ¿cómo desde el psicoanálisis se puede ayudar a una persona con depresión? Psicoanalizándola. La depresión es una enfermedad. Requiere un tratamiento. O sea, hay que pensar como que las enfermedades mentales, las enfermedades psíquicas, los problemas psicológicos son enfermedades que se construyen. O sea, no es que estuvieran siempre ahí. Hubo un momento que se produjo la enfermedad. ¿Vale? Entonces, el tratamiento psicoanalítico lo que va a hacer es, igual que esa enfermedad se produjo y siguió unos pasos, una serie de operaciones, una serie
trabajos psíquicos para que llegase a producirse esa depresión en esa persona, el tratamiento psicoanalítico ahora tiene que hacer lo contrario, deshacer todo eso, volver a dar esos pasos psíquicos, ¿vale? Para que se vaya deshaciendo ese problema, ese conflicto psicológico, esa enfermedad, deshacerla y hacer otra cosa con eso. Porque esa misma energía que produjo la enfermedad necesita tener otra salida, necesita un exutorio, necesita ser invertida en otro proyecto de vida diferente a la enfermedad. ¿Vale? Entonces es un trabajo, hay que hacer un trabajo de psicoanalizar a ese paciente. De psicoanalizar, ¿qué es? Que se psicoanalice, es decir, que se quiera curar. Por lo menos desde su voluntad consciente, que digan, sí, me quiero cuidar, no quiero más esto, no quiero el camino de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Hablar. Tiene que hablar libremente y ver cómo se ha producido todo eso que le pasa. Hablando libremente, vamos a tener material para poder ir deshaciendo eso. ¿Y eso cómo se deshace? Con un bisturí especial que hay en el psicoanálisis que se llama la interpretación. Interpretando lo inconsciente, interpretando los deseos inconscientes que se han expresado mediante esa enfermedad. Y así vamos ayudando al deprimido a salir de su depresión, a curarse de su depresión y a construirse una alternativa a la depresión, otra vida psíquica, otra forma de resolver los conflictos que no sea deprimiéndose, porque es un intento de solución la depresión, como otros trastornos neuróticos, son intentos de resolver lo que no pudo resolver de otra manera porque no estaba preparado, digamos, su posición psíquica no estaba bien posicionado para resolverlo de otro modo, lo resolvió así, se deprimió, lo resolvió así, se neurotizó, ¿no? Se enfermó, digamos, se enfermó de una enfermedad mental. Entonces hay que estar muy bien preparado, muy bien capacitado profesionalmente, porque, ahora contesto eso, Alondra, porque si no, sobre todo se va a dañar a sí mismo, porque el paciente al final viene, habla, se va echado, pero se va a dañar mucho a sí mismo si no se cuida. ¿Por qué motivo recomiendas al grupo cero en psicoanálisis? Me pregunta Carlos. Bueno, porque son psicoanalistas en formación permanente y en psicoanálisis. Sobre todo porque están en análisis. Vale. Me da gusto escucharla después de una semana, dice Zuli Joaquín. ¿Por qué el chisme dice puede venir de la sexualidad infantil? No entendí. Ajá, Alondra. A ver, ¿a ti qué te parece, Alondra? ¿Algo entendiste? ¿Algo entendiste? Mira, la sexualidad infantil... La sexualidad infantil, digamos que está por una parte lo que sería el contenido sexual, la atracción a la madre, querer estar con la madre, pero otra parte está la parte agresiva contra el padre, que es el primer rival. ¿No? Entonces, cualquiera de las dos facetas edípicas está involucrada en el chisme. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ricardo, Alondra, Carlos, María Toledo, Zuli, Gina, Fernando, Abel, María Elena, Dina, Rodrigo, Ricardo, Albert,
Juanita, Juan, Romina, Leonardo, Mar Lozada, saludos. Marcela y Susi, a todos vosotros, muchas gracias por estar atentos a la emisión de hoy. Os recuerdo, mi nombre es Virginia Valdominos, psicoanalista del Grupo Cero. El Grupo Cero, ¿por qué somos recomendables los psicoanalistas del Grupo Cero? Porque prometemos lo que damos, lo que prometemos. Psicoanálisis. Así que, si usted quiere comenzar su psicoanálisis, hola Laura, bueno, puede psicoanalizarse conmigo desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Os podéis poner en contacto conmigo en mi página web www.virginiavaldominos.com. Vais a encontrar todos los datos de contacto por email, por teléfono, por WhatsApp. Os podéis psicoanalizar presencialmente en Madrid, Camarma de Esteruelas y Alcalá de Henares, y también online. Desde cualquier parte del mundo, estéis donde estéis, podéis comenzar vuestro psicoanálisis, que os atenderé excelentemente. Gracias a todos. Que tengáis muy buen día y volvemos en próximas emisiones. Y puede ser al revés, la niña se enamora del padre. Claro, claro, eso va en una segunda vuelta del complejo de Edipo. Primero de la madre y luego del padre. Y el niño igual, primero de la madre y luego del padre. Te felicito, te felicito. Ay, bueno, gracias por todo. Seguimos en el próximo programa. Si tenéis algún tema, alguna sugerencia sobre tema para que conversemos en la próxima, lo podéis dejar en el vídeo y yo lo leeré y lo tendré en cuenta. Gracias, amigos. Hasta la próxima.